Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. Se están cumpliendo ya 3 años de aquellos acontecimientos de febrero de 2019, cuando estuvimos a punto de ser invadidos bajo la excusa de la ayuda humanitaria y de un concierto que se realizó en Cúcuta. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a alguien que fue un testigo privilegiado de esos acontecimientos, no solo porque los vivió, sino también porque estuvo luego trabajando con el material audiovisual que se recopiló allí. Se trata del cineasta Carlos Ascurua. Es un gran honor tenerte aquí, Carlos, porque además eres una leyenda viviente del cine venezolano, no solamente documental, sino también el cine de ficción. Y bueno, quería comenzar la entrevista preguntándote cómo fue esa vivencia de estar allí, de ver en directo esos acontecimientos que, bueno, luego te permitieron hacer esta película, que por cierto va a tener una presentación muy importante en los próximos días, ya vamos a hablar de eso. Pero cuéntanos cómo fue esa presencia tuya allá en la zona fronteriza. Sí, bueno, gracias, Clodovaldo. Qué grato compartir con ustedes las emociones que significó realizar este trabajo. Me reí cuando me dijiste que soy una personalidad, un cineasta, una leyenda, una vivencia. Sí, en medio de la pandemia. Sigo vivo. Gracias. Oye, qué grato compartir contigo desde esa perspectiva. Fui testigo de sección. Así como tú como periodista me vas a entender, y los comunicadores, los que hacemos cine, los que hacemos comunicación, es esa que nos lleva la intuición. El tema de la entrada de la ayuda humanitaria y la realización del bendito concierto en Cúcuta, para mí se me convirtió en una intuición realmente valiosa, sobre todo sobre la base de entender lo que significaba esa situación que posteriormente ha tenido miles de aristas, pero en concreto era para mí fundamental hacer ese registro. Yo me fui al Vigía, me fui con muy pocos recursos, viajé del Vigía a San Antonio del Táchira con los colectivos que se organizaban para hacer frente y tener presencia en la frontera. Y las vivencias fueron extraordinarias, vivencias inclusive que tienen que ver con lo que fue el traslado de Guaidó o el desplazamiento de Guaidó por toda esa zona, apoyado por la oposición y la derecha, y sobre todo por las estructuras paramilitares en toda esa zona desde el Vigía hasta el Táchira. Esa caravana de autobuses que trasladaban a los colectivos eran atacadas en cada pueblo. Era realmente asediada toda esa movilización que nosotros realizamos hacia la zona. Y digo esto porque esos colectivos que han sido satanizados fueron los compañeros que desde Caracas y de todo el país, y de ahí mi reconocimiento, fueron determinantes para lograr impactar y parar esta estrategia de invasión, que, como te digo, ahora es que vemos la dimensión y vemos en un marco geopolítico más amplio, ya a partir del tiempo, lo que significó como peligro para invadir a nuestra patria. ¿Tú estás convencido a estas alturas de que se trataba de una invasión a Venezuela, lo que se estaba proyectando hacer allí en ese momento, cierto? Cierto, y cada vez más. Hay que ver los desarrollos que a partir de ese evento, que fue el 23 de febrero, todas las vinculaciones y toda la interacción en lo político, en lo social, en lo económico, en la dinámica política que ha tenido, como gradualmente, y era un drama para mí, porque si bien yo registro los acontecimientos de la confrontación en la frontera con todo el rigor de violencia y la dimensión de lo que fue la movilización de las fuerzas de derecha internacionales y nacionales, y ver cómo participó elementos del lumpen
y fueron utilizados sectores digamos, del AMPA y del narcotráfico en toda esta movilización. Posteriormente uno ve cómo se va desgranando en episodios como fue la situación de la oposición en cuanto a la corrupción de la ayuda humanitaria, las implicaciones que tenían dentro de tratar de desmovilizar a las Fuerzas Armadas, captando algunos sectores nuestros. Posteriormente, todo lo que implica el financiamiento, la dimensión de la participación de estos individuos que estaban organizando el evento en términos de tener ellos una visión, digamos, de violación de nuestra soberanía. Y en fin, ese episodio es de una riqueza, por decirlo de esta manera, política, en la geopolítica, para comprender una estrategia que en este momento actual las dimensiones son realmente impresionantes, monstruosas. Ahora, te lo digo por lo que acaba de acontecer con la situación de Colombia, de Argentina, donde vemos que estaban involucrados todos los países del Grupo de Lima en una estrategia absolutamente orquestada por los Estados Unidos para invadirnos. La batalla de los puentes, es decir, ese acontecimiento del 23 de febrero no era sino un episodio inicial de meterle el pie a la puerta para empezar a generar sucesivos acontecimientos. Y a la prueba me remito lo que fue el 30, el golpe de los Cambures, o el intento de asesinato del presidente Maduro, o los diferentes actos de terrorismo que han sido denunciados con la participación del AMPA común, dígase La Vega, dígase el Coqui, dígase todo esto, y ver cómo todo eso se está entretejiendo para que nosotros los venezolanos podamos tener una idea de la peligrosidad que en este momento estamos sufriendo, el asedio que estamos sufriendo y el peligro que tenemos ante lo que es una sistemática campaña de violación de nuestra soberanía y destrucción de nuestro proceso revolucionario. Carlos, tú mencionaste una palabra que siempre está en boca de la oposición, que es la palabra colectivo. Y aquí eso me lleva a una pregunta que quería hacerte a ti como testigo y como participante que fuiste allí. Y es que, aparte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tuvo un papel muy importante en la defensa de nuestra frontera en ese momento, de impedir esta invasión, también lo tuvieron estas organizaciones populares que se fueron para allá y, como se dice popularmente, también entromparon esa situación. Cuéntanos sobre eso. Así fue. Yo te digo una cosa, entender ese es el concepto cívico-militar. Yo me siento profundamente orgulloso de esos sectores populares, esos colectivos que tratan de ser satanizados, que en definitiva son sectores populares comprometidos con el proceso revolucionario, muchos de ellos integrados a acciones de organización popular en sus barrios, que son militantes de base, que son de línea dura de resistencia y que son la vanguardia en un momento dado, que para muestra un botón, que en coyunturas donde había que arriesgar la vida, fueron a ese encuentro. El haber comprobado una de las experiencias más significativas desde el punto de vista emocional y político es ver cómo se come la unidad cívico-militar. Si no es por esa blindada manera de entender nuestra soberanía, nuestro amor por nuestra patria, ver a esos colectivos junto a nuestras Fuerzas Armadas en momentos durísimos que se vivieron. Por ejemplo, la experiencia mía fue fundamentalmente en el puente Simón Bolívar, en San Antonio del Táchira, y percibir a niveles realmente heroicos y resistir y ver la determinación de esos sectores y de esos grupos resistiendo a niveles realmente significativos. Y te lo digo porque San Antonio del Táchira quedó aislado. Tuvimos casi 24 horas sin alimentación
llegamos a un nivel de desgaste tremendo por el asedio a través del puente, que ellos querían abrir esa cabeza de puente, por decirlo así, y fueron absolutamente rechazados en una proporción que es realmente significativa evaluar. Podríamos nosotros haber sido de 30 a 100, nosotros 30 y ellos 100, porque estábamos asediados tanto por el puente como por, digamos, por los sectores de San Antonio del Táchira, ya con la participación de los partidos de la derecha. Estábamos rodeados en el área de lo que es la salida del puente Simón Bolívar, y la resistencia fue tenaz. Y si no es por esos compañeros absolutamente comprometidos y decididos a resistir hasta morir. Y te cuento una anécdota que nadie lo sabe. En un momento dado, como a golpe de 3 de la tarde, fue tanto el desgaste del rechazo en los intentos de violar la soberanía por el puente, que el desgaste nuestro era realmente extenuante. No teníamos prácticamente, lo que teníamos era agua, y tuvimos casi 24 horas sin comer. Y llegó en un momento dado la fuerza de resistir. Y ahí nos mantuvimos hasta el final. Y en un momento dado pensábamos que íbamos a ser sobrepasados por las fuerzas colombianas. Y se decidió en un momento dado, y es una primicia que te digo, que había que en un momento dado asumir las armas, es decir, irnos a los Kalashnikov, a los FARC, y si ellos lograban violar la soberanía del puente, lo que nos quedaba era una opción de guerra. Pero la decisión era, no iban a violar, más allá de lo que era la confrontación en el puente, nuestra soberanía. Y la decisión era asumir ya un enfrentamiento no con piedra ni resistencia con bombas lacrimógenas, sino ya asumir el hecho de utilizar armas de guerra, y lo íbamos a hacer. Yo fui justamente quería preguntarte sobre eso. ¿Perdón? Justamente quería preguntarte sobre eso, Carlos, porque yo te conozco desde hace muchos años y sé que eres una persona muy apasionada, muy intensa, ¿no? ¿Y cómo hace un comunicador, en este caso un cineasta como tú, para mantenerse en el rol de comunicador, mantenerse en el rol de cineasta, en este caso de documentalista, frente a una situación en la que está planteado, una situación extrema en la que está planteado algo como esto que se veía allí? ¿Cómo no pasar directamente al terreno de la defensa de la patria? Yo diría que ambas cosas están unidas. El hecho de que yo me voy con una cámara y simplemente mi arma era la cámara, es porque tenemos, así como tú te vas con tu lapicero y tu libreta y lo has hecho en miles de acontecimientos, yo me fui con mi cámara y a hacer ese registro. El registro se convierte en un arma de conciencia. Y si bien era vulnerable, no tenía en un momento dado protección, me cuidaba pues con cierta astucia, el compromiso de comunicar, de dejar testimonio de lo que significó ese momento para la preservación de nuestra soberanía, para la preservación de nuestra libertad, para la preservación de nuestra dignidad como pueblo, para mí es fundamental. El tener la cámara en ese momento, o en un momento dado soltarla y agarrar un fusil como compromiso patriota, no lo dudes que iba a ser exactamente igual. Y ese fervor y esa fuerza que vas a ver en el documental estaba ahí, y compartido por ese colectivo, por esa extraordinaria junta cívico-militar. La derecha no ha entendido lo que es el sentimiento de patria y cómo se ha blindado y cómo se ha cosido ese sentimiento. Más allá de las contradicciones, de nuestros errores, yo creo que ahí es donde tú comprendes la dimensión cultural que tiene nuestro pueblo para entender
con nuestras características culturales, el inmenso legado de libertad y el inmenso orgullo que tenemos por ser un pueblo libre y soberano. Carlos, un aspecto muy importante de este episodio, de la batalla de los puentes, del concierto que hubo previamente, de todo lo que ha ocurrido después, es lo mediático justamente. Y el tratamiento mediático de ese día estaba plenamente orquestado también por la derecha. De hecho, toda esta historia que se teje acerca de que fue la Guardia Nacional y por órdenes del presidente Nicolás Maduro que se habían quemado los camiones en el puente, en el otro puente, fue prácticamente unánime de parte de la maquinaria mediática. Luego, unas semanas después, fue cuando se produjo esta especie de aclaratoria de parte del New York Times que descuadró todo el juego mediático y ha hecho que ya no sea una verdad absoluta, porque si el New York Times no lo hubiese dicho, quizá todavía se estuviera sosteniendo esta tesis de que el presidente Maduro ordenó quemar los camiones. Pero había todo ese material que ustedes recopilaron personas como tú, gente como Madeleine García, la misma gente de La Iguana que estaba allí presente y otros medios, tanto colombianos como venezolanos. Entonces, ¿cómo evalúas tú en este momento la situación, el balance mediático que se puede hacer de este acontecimiento? Ya sabemos que, digamos, militarmente ganamos en el sentido de que no se pudo producir la invasión, pero desde el punto de vista mediático, en este momento, ¿cómo estamos? Bueno, yo debo decirte que lo mediático fue gradual. Como tú dices, yo compartí, me acuerdo, con la compañera de La Iguana, la hermandad entre los periodistas y los comunicadores. Y quiero destacarte lo siguiente: fuimos testigos de sección cómo fueron utilizados bandoleros, AMPA común, de la manera más descarada. De hecho, hay una toma donde está el presidente Duque alentando a los forajidos y delincuentes y el lumpen tremendo debajo del puente con las bombas Molotov. Es decir, fuimos testigos de excepción de toda una situación, una realidad. De hecho, el extraordinario impacto que tuvo la acción, la actividad que tuvo Madeleine García, La Iguana, cuando vemos la participación de nuestras Fuerzas Armadas conversando con estos delincuentes que trataban de dialogar una especie de tregua cuando ya se veían vencidos. Pienso que si bien hubo una conjunción de los medios internacionales, gradualmente la verdad se ha ido imponiendo. Y de ahí la función que nosotros tenemos como comunicadores: saber jugar con el tiempo. Un partido no se gana, un partido de fútbol dura 2 tiempos, 45 minutos, si no me equivoco. Quizás ellos pudieron tener un gran avance mediático, además con toda la parafernalia de lo que fue el hecho digamos, de este evento cultural, por decirlo entre comillas, del concierto. Del concierto. Y bueno, nos sentíamos que nos arropaban, y con todos los argumentos absolutamente fallidos de que Venezuela es un estado fallido y que necesitábamos ayuda humanitaria, que en definitiva era la falsa, era la excusa con que pretendían justificar su invasión. Gradualmente fuimos ganando a la opinión pública, la verdad se fue imponiendo, y la verdad se va imponiendo por el trabajo que nosotros realizamos como medio de comunicación. De manera que esa conciencia la tengo plenamente clara. Uno ha militado con la comunicación, en el caso mío con el documental, y uno ha dado largas peleas en el terreno de la conciencia, de la comunicación, se va consolidando. Mi documental me llena de muchísima satisfacción. Fue exhibido en el marco del Foro de Sao Paulo. Se entregaron alrededor de 5,000 CD. Por cierto, va a ser exhibido esta semana, 23, en la sala Simón Bolívar. Va a estar el ministro Ceballos, ojalá que
que asista, pero va a estar Luis Brito García por la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, el periodista Daniel Quintero, un gran amigo nuestro, de nuestra generación también, que es Luis Guillermo García por Telesur, y bueno, y en una sala maravillosa que es la Simón Bolívar, donde quedaba el antiguo cine Ayacucho. De manera que nuestro cine se convierte en antropología, se convierte en relato, como estos libros que me place mucho tenerlo en la mano. Hay que ver lo que aprendimos de él. Un libro escrito a dos manos entre Pérez Pirela y Luis Brito García, donde nos daban orientación ya de la peligrosidad del paramilitarismo, que va mutando, que cada vez va mutando. Ahora, ¿de qué se trata? De que tenemos que convertirnos en unos comunicadores intensos y precisos y efectivos sobre lo que significa Colombia y el uso de cualquier medio que esté a su alcance para desestabilizar el país y el peligro que significa para nuestra soberanía como pueblo, como país, sobre todo en su peligrosidad unido al imperialismo americano. No es cualquier cosa lo que estoy diciendo y tú lo sabes. Sí. Y ¿qué nos corresponde? Fortalecer nuestra conciencia a través de nuestro trabajo, a través de esclarecer con la verdad, por aquello de que una frase que yo uso en el documental, exige la verdad. Y esa verdad en el tiempo se va convirtiendo en una poderosa arma de conciencia y de dignidad para nuestra historia. ¿Tú crees, Carlos, que con esa película y bueno, con todo lo que ha salido a la luz luego de esos primeros minutos del primer tiempo, como tú has señalado, se ha ido convenciendo también a los escépticos, a la gente de la oposición, a la gente de la derecha, a la gente de la llamada comunidad internacional, o solamente se ha convencido a los que ya querían creer en la versión oficial venezolana de lo que ocurrió? El desgaste ha sido tremendo, la confrontación ha sido tremenda a nivel mediático, pero yo no tengo duda de que la verdad se ha ido imponiendo. Es tan evidente la decadencia del imperialismo americano y es tan evidente y los datos y las cifras y las estadísticas de lo que significa el gobierno fallido de Colombia, con su inmensa capacidad de represión y de destrucción del pueblo, de nuestro hermano pueblo colombiano. La realidad ha ido avanzando y pienso que en este momento nosotros estamos más bien a la ofensiva, ellos a la defensiva. El escenario es complicado y complejo, pero creo que como nunca en la historia de la comunicación y en la dinámica política en este momento, es una pelea que por la vía de la realidad ellos la van perdiendo. Cada vez se devela más el horror de lo que significa el drama del sistema capitalista como opción de vida, como opción humanista, como solución a los grandes y gravísimos problemas que tiene la humanidad, entendiendo lo ecológico, entendiendo lo social, entendiendo la estabilidad de la paz, hacia la paz. Y creo que eso se va colocando en las áreas más sanas de los seres humanos. Soy optimista con eso, sigo luchando por un mundo mejor y contribuyendo hasta donde pueda y con lo que pueda para que esto cambie. Creo que si hay algo poderosamente significativo para mí, como lo diría el comandante Chávez, no hay que cambiar el sistema. La frase exacta me viene por ahí, pero si hay algo que hay que cambiar es este sistema tremendamente injusto y parte de lo que hacemos es luchar por eso. Para finalizar, Carlos, vuelve a invitar pues, al público a esta presentación del documental La Batalla de los Puentes, que se va a realizar exactamente el día 23, es decir, a los 3 años de los acontecimientos. Sí, estoy organizando, hoy casualmente haciendo las pruebas. Sala Simón Bolívar, una hermosísima sala
con un proyector de 18.000 lumen, o sea que vamos a tener una imagen nítida, hermosísima. Se va a exhibir en la sala Simón Bolívar, una sala recuperada para la cultura, para el arte, para estos encuentros colectivos, salas de reflexión y conciencia. Esperemos que participe el ministro Remigio Ceballos, Ernesto Villegas, el periodista Quintero, Luis Guillermo García. Y Luis Guillermo García, gran compañero y amigo periodista, todos que entendemos la vida de una manera singularmente parecida. Gracias por esta entrevista, de verdad que me sentí muy bien. Decir estas cosas lo llenan a uno de ánimo en medio de este mundo que nos llena todos los días de reflexiones tan particularmente negativas, pero no podemos perder la esperanza a pesar de nada. Así es. Yo te doy las gracias a ti también, Carlos, por haber estado con nosotros, el cineasta Carlos Apurua. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya tiene más de 175,000 seguidores. Y si le dan a la campanita van a tener las alertas de estas entrevistas y de todos los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión, incluyendo el de nuestro director, Miguel Ángel Pérez Pirela, que se transmite martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Le agradezco también a Exoida Rusa por la asistencia en la producción y en la parte técnica a Jonathan López. Y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.